Sean muy bienvenidos a este nuevo video. Vamos a hablar sobre dos artículos de revisión. Si quieren saltarse al siguiente artículo, que va a ser sobre diabetes mellitus, en la descripción les dejaré. Primero vamos a hablar sobre este artículo que se llama The Frequency of Oral Conditions Undetected in Dermatology in Patients. ¿Qué quiere decir la frecuencia de manifestaciones orales que vamos a encontrar en pacientes tratados dermatológicamente? Vemos que el objeto de estudio va a ser evaluar la frecuencia y tipos de afecciones orales que presentan pacientes de una sala hematológica. Pero antes de ver lo que se hizo en este estudio, hay que tomar en consideración primero todas las manifestaciones orales que se pueden presentar. Empezando a definir esto, quiero definir lo que es la serostomía. La serostomía se entiende por la resequedad de la cavidad oral. Mayormente esto se produce en pacientes que son tratados tanto radiológicamente o quimioterápicamente. Otra enfermedad, otra manifestación que se puede encontrar es lo que vendría a ser la mucositis. La mucositis se entiende como mucosa, itis, inflamación. Se entiende por la inflamación del tejido mucoso, o sea, la cavidad oral, que puede ser producido por distintos factores. Entre ellos, el que vamos a tratar hoy es la radioterapia o también por quimioterapia. Ahí podemos ver en la imagen cómo está totalmente enrojecida esta zona. Otra de las manifestaciones orales que se presentan son las petequias, que se encuentran como pequeños puntos redondeados que pueden ser de un color púrpura, medio rojizo, que pueden ser pequeños, como en caso de un traumatismo, o generalizado en caso de algún factor de un problema de coagulación, como el caso de los pacientes que se trató en este estudio. Otra enfermedad es la candidiasis. La candidiasis se entiende que viene por el hongo de la Candida albicans. Puede encontrarse en la cavidad oral, el cual se le conoce como una enfermedad oportunista. ¿Qué quiere decir con una enfermedad oportunista? Que cuando una persona está débil inmunológicamente, como el caso de recibir tratamiento quimioterápico, esta enfermedad aparece, ya que ya siempre ha estado situado el hongo, solo que nunca se ha podido desarrollar la enfermedad en sí. Bien, se tomaron características de manifestaciones orales de 79 pacientes. Se excluyeron a las personas que estaban entubadas o estaban sedadas, en las cuales no podrían responder ante este estudio que se quería desarrollar. De esos 79 pacientes, se ve que la edad promedio era de 41.6 años. Se tomó de pacientes aproximadamente desde 14 hasta 78 años. Se vio que un 50.6% eran hombres. Bien, acá podemos ver sus primeros resultados. ¿Ya? Estas características se ve que las pacientes mayormente sufrían de mieloma múltiple. Ahí vemos que es el mayor porcentaje, 17.7%. ¿Qué entendemos por mieloma múltiple? El mieloma múltiple lo entendemos como el cáncer de las células plasmáticas. Las células plasmáticas son un tipo de glóbulo blanco que se encuentran en la médula ósea y un cierto número de estas se tornan cancerosas y se empiezan a multiplicar y pueden afectar tanto el sistema inmunológico como el sistema linfático, los huesos, que es mayormente lo que sucede, y los riñones. Ahí podemos ver, y la mayoría de estos, la razón que fueron hospitalizados estos pacientes fue por quimioterapia o una complicación de la enfermedad. Ahí podemos ver, hay que recordar que la quimioterapia es el tratamiento que se usa mediante varios fármacos, el cual ataca tanto las células cancerígenas como las células que están en buen estado, evitando la replicación de estas células cancerógenas. Y hablando sobre el trasplante, la mayoría no tenía ninguna historia sobre un trasplante hematopoyético. Bien, acá en la segunda tabla podemos observar qué condiciones orales estaban asociadas a la enfermedad que presentaban o a la quimioterapia que estaban sometidos los pacientes. Podemos ver que las 4 ya definidas anteriormente son las que más se presentaban, que eran los labios secos, producido por la serostomía,
la mucositis, las petequias y la candidiasis. Otros dos puntos que quisiera resaltar que están dentro de esta tabla y no han sido mencionados son el sangrado gingival. Con sangrado gingival quiere decir un sangrado gingival espontáneo, que pasa repentinamente sin nada que lo haya provocado. Esto a los odontólogos, a nuestra profesión, nos puede ayudar a determinar rápidamente de que este paciente tiene algún problema hematopológico, el cual trata este estudio. Y otra cosa vendrían a ser lo que son el herpes simple. El herpes simple se ven como pequeñas llagas que se pueden encontrar en el área de la boca, que bueno, pueden ser relacionadas a distintos factores, no necesariamente una enfermedad hematopológica, pero también puede estar relacionado de cierta manera, así que nunca hay que descartarlo. Siempre hay que ver el por qué pudo haberse desarrollado eso. Bien, en la tabla 3 encontramos las manifestaciones orales que no han estado relacionadas de ninguna enfermedad de las 79 pacientes fueron a consulta. Entre estos tenemos la queratosis friccional, que fue la que más se encontró. Esto vendría a ser una reacción del tejido a manera de un agente irritante. Se ve como una forma blanquecina. Esto de por sí puede ser factor de varias enfermedades como la candidiasis o leucoplasia, entre otras. Para determinar bien esto si es cancerígeno o no, siempre se requiere su estudio histológico. Y otra de ellas, que también es muy importante definir, vendría a ser lo que es la leucoplasia. La leucoplasia la encontramos como una mancha blanca que se encuentra normalmente en el área de las encías, se puede encontrar en el área del carrillo y como en esta foto también en la parte baja de lo que vendría a ser la lengua, en la parte dorsal, también se puede encontrar. Y esto de por sí no vendría a ser un cáncer, pero podría dar signos de alguna otra enfermedad, el cual pueda llegar a complicaciones. Entonces siempre hay que saber reconocer estas manifestaciones orales. Bien, en la tabla número 4 podemos encontrar las manifestaciones orales que han sido las más comunes de acuerdo a las enfermedades que podemos ver. El mieloma múltiple, el cual dijimos que era el más numeroso, se encontraron que hubieron 3 que fueron sometidos a quimioterapia y podemos ver que esos 3 justamente tuvieron manifestaciones orales de cualquiera de las que pudimos haber mencionado. Y podemos ver que algunos pacientes incluso presentaron más de una condición oral. Eso también hay que tomarlo en cuenta para que vemos qué tanto es el grado de manifestaciones orales en el cual podemos conseguir que un paciente tenga cualquier tipo de afección hematológica. Una vez terminado este estudio, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir que principalmente el personal odontológico, al ser el que ve la cavidad oral constantemente, antes que cualquier otro personal de salud, tiene que ser el que está capacitado para diagnosticar estas enfermedades hematológicas y poder derivarlos a un médico. Y así conseguir un rápido diagnóstico y no esperar a que se complique más la enfermedad, ¿verdad? Y estos estudios proporcionan resultados que informan sobre la relación de las enfermedades hematológicas y sus manifestaciones orales. Bien, pasando al segundo artículo, este se llama Factores predisponentes que afectan la salud bucodental en pacientes con diabetes mellitus. Acá podemos ver que el objeto de estudio es recopilar y analizar cada una de estas complicaciones bucodentales de acuerdo a la sintomatología que presentan los pacientes diabéticos y a la vez proponer un manual de procedimientos odontológicos para mejorar incluso el manejo de este. Bien, pero antes de pasar al estudio hay que tener ciertas cosas bien definidas. Primero, ¿qué es diabetes? Diabetes es una enfermedad crónica que no tiene cura y es una enfermedad sistémica, quiere decir que afecta a todo el cuerpo humano. ¿Cómo podemos ver la diabetes? Viendo el nivel de glucosa en sangre. El nivel de glucosa en sangre
cuando es después de haber consumido alimentos después de 2 horas, si vemos que es mayor de 200, podemos decir que es una diabetes. Y antes de eso, un nivel inferior, aproximadamente si es de 140 a 199 después de los alimentos, podemos ver que es prediabetes. ¿Qué quiere decir eso? Que el diabetes mellitus o tipo 2 todavía no se ha instaurado. Ahí es donde debe saltar la alarma. Por eso es que siempre hay que tener bien presente esto. Otra cosa fácil de diagnosticar la diabetes es que se presentan 4 factores bien importantes. Primero, la poliuria, que es que el paciente tiene muchas ganas de ir al baño para orinar. La polifagia, que el paciente tiene un hambre constante a cada momento. La polidipsia, que el paciente siente de que tiene bastante sed, que es insaciable su sed. Y la fatiga. El paciente se siente muy con mucho sueño, muy adormitado. ¿Y cómo podemos diagnosticarle las manifestaciones orales? Bien, ya que la diabetes aumenta el nivel de glucosa en sangre, eso también afecta lo que vendría a ser el pH salival. Y al tener más glucosa, se genera mayor sustrato para estas enfermedades que se presentan en la cavidad oral. Una de ellas muy principal vendría a ser lo que vendría a ser la caries. La caries se instaura de manera muy, muy sencilla debido a que ahora hay mayor sustrato, además de que también se presenta en los pacientes serostomía. Serostomía vendría a ser la resequedad de la boca. Entonces, al tener un paciente que tiene resequedad de la boca y mayor nivel de sustrato para las bacterias, hay mucha incidencia de lo que vendría a ser la caries. A su vez, también podemos ver lo que es la gingivitis. La gingivitis se presenta muy fácilmente en los pacientes con diabetes tipo 2 y diabetes en general, que es más que nada el enrojecimiento de las encías. Y su complicación de la gingivitis vendría a ser una periodontitis. Acá ya vemos cuando la encía ya está siendo reabsorbida, dejando sin mucho revestimiento a los dientes. Así, de esta manera se genera lo que vendría a ser la movilidad dental y la pérdida posterior de estos. Otro vendría a ser las aftas, que se presentan como pequeños puntos o manchas blancas dentro de la boca que pueden generar gran dolor o ardor, incluso al momento de pasar saliva, como fagocitar los alimentos. Bien, este estudio se tomó a base en una encuesta a 100 personas del Club de Diabéticos del Hospital del Día en Guayaquil, Ecuador. Acá podemos ver que el primer cuadro, el dato más resaltante vendría a ser que la edad media es de 65.22. ¿Qué quiere decir? Que los pacientes mayormente ya eran personas de la tercera edad que padecían esta enfermedad de diabetes. Bien, en los anteriores cuadros, ya que no los he puesto porque no son de gran análisis, es de que podemos ver que los pacientes mayormente presentaban em, estudios de nivel secundaria completa y en segundo grado universitario completo. ¿Qué quiere decir? Que la diabetes no afecta más que nada a un grupo que haya terminado ciertos estudios u otro. No discrimina eso. Otro dato importante que era la mayoría que eran casados de los que estaban padeciendo de la enfermedad. Y por último, de que los pacientes que padecían esta enfermedad se dedicaban solo a quehaceres domésticos en la actualidad. Puede ser también cosa de la edad frecuente en la que ya estaban. Y en el cuadro número 5 vemos que mayormente el tipo de diabetes el cual presentaban era el diabetes tipo 2, que es un 50% de todos los encuestados presentaba esa enfermedad. Otro dato importante es que se ve que los pacientes mayormente debutaban a la edad de 34 a 43 años, que es un informe un poco preocupante, ya que nos podría referir a que la enfermedad debe tomarse con precaución, prevención, desde una edad más temprana de lo que se creía.
Otra cosa es que la media de los pacientes que fueron entrevistados tenían aproximadamente 19.2 años la enfermedad. Esos pacientes se ve que han sido bien tratados y muestra de que pueden tener una vida prolongada si se toman las medidas adecuadas. En este pequeño cuadro podemos ver qué es el diabetes tipo 2. Acá podemos ver que el páncreas produce vendría a ser la insulina que pasa por la sangre, y acá se incrementa la glucosa en el grado de sangre, pero el músculo no puede usar la glucosa debido a la resistencia que produce esta insulina. Un factor predominante que puede ser para esta enfermedad puede ser la obesidad, puede ser la herencia, ya que es una enfermedad que puede ser predominante en los pacientes por generaciones. En caso de que el padre ya haya tenido diabetes mellitus, puede que el hijo pueda presentarlo en una edad un poco temprana. Y otros factores que también son ligados a la insulina, ¿no? En el cuadro número 6 vemos las percepciones y las actitudes de los pacientes diabéticos. Los pacientes piensan de que no tener diabetes su salud sería mejor si el médico le comunicó y si el médico le comunicó las complicaciones de la diabetes con la cavidad oral. Acá podemos ver que la mayoría sí piensa de que su salud sería mejor sin la diabetes, pero de que la mayoría no les comunicaron de las complicaciones que se pueden haber sobre la diabetes en la cavidad oral. Entonces acá hay que tomar este punto como una manera mayor de prevención, ¿no? Porque un paciente que tiene diabetes debe saber que debe tener un mayor cuidado en lo que vendría a ser la cavidad oral. Acá podemos ver que los pacientes que tenían complicaciones tenían principalmente caries, serostomía, gingivitis y úlceras orales persistentes, que vendrían a ser como pequeñas llagas que se encuentran en la boca, en la cavidad oral y generan dolor. Como vemos que la caries tiene mayor del 50%, ¿qué quiere decir? Que estos pacientes tenían más de un problema aparte de la caries, presentaban otras manifestaciones orales. Y por último, para concluir, eh, vemos que la incidencia de diabetes como tal no es responsable de ninguna enfermedad bucal. Estas complicaciones están relacionadas con la capacidad de controlar los niveles de azúcar en la sangre y la salud en general. ¿Qué quiere decir? Que la diabetes en sí puede ser un factor para que se manifiesten estas enfermedades en la cavidad oral, pero no es determinante. Todo esto se puede solucionar al mantener los niveles de azúcar bien, si sigue su tratamiento, y si acude al odontólogo o una educación de cómo cuidar su salud oral para prevenir estas manifestaciones, ¿no? Y vemos que es necesario mejorar la prevención de la diabetes, como comunicando las manifestaciones de la cavidad oral, entre otras cosas. Si te gustó el video, muchas gracias. Seguiré subiendo videos en este curso sobre distintos artículos semana tras semana.